¿Cuántas familias o cuántos evacuados? 300 Ujú. aproximadamente. Ojo, por ahí se actualizó esto, ¿eh? Vamos a actualizar esta información. Exactamente, vamos a saludar al periodista Elías Barakian, perdón, Ujú. del portal El Comodorense. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Elías? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Contanos cómo, primero, sintetizarnos la situación, lo que se vivió en este lugar. Sí, a ver, vamos a intentar retomar la comunicación. Eh, Esto, a ver, hablábamos recién de 300 evacuados, daños materiales. Ahí, te escuchamos Sí, se cortado, se entrecorta. entrecorta la comunicación. Hay gente que lo perdió todo, Sí, absolutamente todo. Y obviamente se ha declarado una emergencia, el Consejo Deliberante también ha declarado esta emergencia, pero quienes son, quienes conocen la zona también advierten sobre el peligro también de más desplazamientos. exactamente, obligó a evacuar a más Sí, de 90 familias en ujú, estos barrios y como decías, sí. más de uno no, Mm. no pudieron ni Sí, no, siquiera. nada, ni acercarse al lugar, porque obviamente a partir de eso hay riesgo de derrumbe, una situación que lleva a que las familias se mantengan esperando, que estén esperando, no sé si para volver a su casa, para recuperar algo. Elías, ¿estás ahí nuevamente? Sí, Ahora ahí sí. Perfecto. retomamos la comunicación. Bueno, Bueno, sí, contanos primero para contextualizar, para que la gente entienda qué pasó en el lugar. bien, lo que acaba de ocurrir en Comodoro Rivadavia, lo que está ocurriendo, porque es algo que minuto a minuto se agrava, es que en la ladera sur del Cerro Hermit, perdón, es una zona de riesgo. Ujú. Actualmente hay emplazados por lo menos 4 barrios en esa zona, entre ellos el barrio Sismográfica, que en los últimos días fue noticia por esta afectación debido al desplazamiento de una gran cantidad de tierra que se llevó puestas casas, que dejó a familias sin hogares. Bueno, hoy tenemos que hablar y tenemos que destacar el dato de que no hubo que lamentar víctimas, no hubo que lamentar fallecidos, no hubo que lamentar heridos tampoco ante semejante catástrofe. La verdad que es algo que hay que destacar a esta hora, Ujú. pero sí hay al menos hoy 300 familias que han quedado sin su hogar, que no saben si pueden volver. Yo estoy hablando del lugar de periodista y también damnificado porque vivo en uno de los barrios que fue evacuado. Hoy recién terminamos de evacuar. El cerro nos dio un poco más de tiempo a los del barrio Marquesado para poder evacuar. Por eso tuvimos tiempo para poder buscar incluso un alquiler, poder mover nuestras pertenencias y hoy en día ya estamos viviendo en otro lugar, pese a que el domicilio que teníamos, la casa que teníamos, era propia. Ahora tenemos que pagar un alquiler, pero bueno, yendo al grano, lo que ha pasado es un deslizamiento de la ladera sur del Cerro Hormit. Por ahora se ha deslizado en un 20% la masa de tierra que se tiene que desprender para lograr un equilibrio natural y que esto deje de acelerar Mm. este movimiento que se está produciendo, como decíamos, minuto a minuto, está empeorando. Por eso las 300 familias evacuadas. Las afectadas directamente son 90 hoy en Mm. día, pero Ujú. hay muchas otras familias que fueron evacuadas por prevención y para evitar un acontecimiento similar al del domingo a las 2:15 de la noche, cuando se desprendió gran parte del Cerro Hermit y terminó arrasando con las Ujú. casas que había en el barrio Sismográfica, que hoy en día es el más damnificado, pero se espera que el resto de la tierra también desprenda y termine también afectando muchas otras casas. Por eso es el motivo que han evacuado Mm. otros barrios, vamos a nombrarlo: barrio El Marquesado, barrio Los Altos de Tres, y el barrio Médanos, que es el último que se está evacuando hasta ahora, dejando a las personas, bueno, a En la la- buena de Dios, Sí, buscando un alquiler, buscando en la casa de algún familiar poder quedarse, o quizás en los albergues municipales. La Municipalidad de Comodoro Rivadavia ha habilitado 2 centros de evacuación por ahora. El albergue deportivo municipal queda a pocos metros de lo que es el barrio Sismográfica, y la Cámara de Comercio de Comodoro también ha dispuesto su predio en el Parque Saavedra también para que puedan dormir varias personas allí. Por ejemplo, en el primer centro de evacuación, en el albergue deportivo, hay 150 personas hoy en día durmiendo en ese lugar. Se reparte también, Mm. obviamente, el almuerzo, la cena.
se da también lo que es la merienda, el desayuno, todo eso con aporte municipal y también con colectas solidarias que se están haciendo, como nos tiene acostumbrado como Rivadavia en cada contingencia climática, con contingencia climática, en este caso natural también, esta solidaridad de la gente para con sus vecinos que hoy en día están afectados y no van a poder volver a sus hogares. Esto es algo que tenemos que empezar a confirmar, lamentablemente, afectando ya de lleno incluso a nosotros mismos, el hecho de que la zona es inhabitable. Había estudios que ya lo demostraban décadas antes, y hoy en día estamos sufriendo los efectos de esta inestabilidad del Cerro Hermit, que va a dejar sin hogar definitivamente a cientos de familias que ahora se tienen que buscar otra alternativa para poder vivir. Elías, explicaba, nosotros estábamos viendo las imágenes que realmente son terribles de los barrios donde vivías vos también. ¿Se podía haber previsto, se podía haber pensado en que no se instalaran estos barrios allí? Sí, lógicamente era lo que tenía que ocurrir. Vamos a ver un caso puntual, el barrio Marquesado, el barrio donde vivía, tengo que decir en tiempo pasado ya, fue planeado en la década del 80, fue ejecutado durante esos años, hubo obviamente parates y terminaron entregándose las viviendas recién en el año 2000. En el año 2001 empezaron a verse los primeros efectos del movimiento del Cerro Hermit sobre las viviendas, unas pequeñas grietas, pero bueno, al ser casas nuevas, los vecinos ordenaron hacer un estudio geológico para conocer las condiciones del suelo. La conclusión fue que era inhabitable. Esto estamos hablando de 2001, 2003, el estudio que se realizó. Hay un dato que hay que remarcar también, que creo que es el central. Se produjo un movimiento en 1969, un movimiento del Cerro Hermit que fue el más grande en la historia urbanística de Comodoro. Ese movimiento terminó alterando la geografía del lugar, dejando un montículo de tierra, es lo que se puede observar de lejos, y allí se emplazó, por ejemplo, el barrio Sismográfica. La extensión del barrio Sismográfica está emplazado directamente sobre la tierra que se había caído en ese desmoronamiento del año 1969. ¿Qué pasó? Desde el 1969 hasta la fecha, no la fecha, sino que unos par de semanas antes, el movimiento del cerro arrojaba muestras de que se movía de 1 a 2 centímetros por año. Esto daba efectos menores, o sea, daños menores en las viviendas, como decíamos, grietas, algún paredón que se separe, era algo que ya tomaban como natural los vecinos, y era el movimiento justamente natural del cerro que siempre sigue reacomodándose por cuestiones naturales. Las precipitaciones, el viento, lubrican la ladera del cerro, la socavan también y provoca que haya un desequilibrio que naturalmente el cerro tiende a equilibrarse como quitando peso arriba, agregándolo abajo con estos deslizamientos de tierra. Bueno, se llegó a un punto crítico de esta desestabilización del Cerro Hermit que derivó en este deslizamiento, en este desmoronamiento del cerro sobre el barrio Sismográfica, que los datos no son para nada alentadores. Los geólogos señalan que es lo que se produjo el domingo a las 2:15 de la noche mientras la gente estaba en sus casas, fue el 20% de lo que tiene que ocurrir, de lo que tiene que desmoronarse para que el cerro recupere el equilibrio natural y deje de moverse a la velocidad que lo está haciendo. El cerro nunca va a dejar de moverse, pero lo va a hacer en el momento que se acomode, va a volver a hacerlo de 1 o 2 centímetros por año, algo imperceptible. En las últimas semanas, solo en 5 días, se ha movido varios metros y bueno, termina con este desmoronamiento directamente sobre las viviendas de la gente, tornando la zona una zona de catástrofe. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar con el móvil de Comodorense en el momento que se estaba desmoronando el cerro, y era una imagen, sinceramente, que solo se puede ver en películas. Algo que nunca nos imaginamos que podríamos haber vivido. La gente corriendo, llorando, yéndose de sus casas con lo puesto. No. A ver, parece ser. El domingo, noche del sábado, día no laboral, la gente comiendo un asado o en una sobremesa, de repente se les abre el piso de la casa y tienen que salir corriendo con lo puesto. Increíble. Sí, increíble eso. Dejando pertenencias, dejando incluso mascotas. Una cosa
como decíamos, de película, sin luz, con Ujú. corte de gas, porque había pérdida de gas y había llamas, un escenario apocalíptico. Sí, increíble. Vos hablabas de la solidaridad, al principio destacabas esto y hoy me imagino que el país también por ahí se puede unir para esta causa. ¿Hay algunos canales oficiales de donación? ¿Cómo es? No, de momento no. De momento las donaciones se están recibiendo de manera física Ujú, en los clubes deportivos que han abierto sus puertas para poder recibir y administrar estas donaciones, que también hay que clasificarlas, hay que hacerlas llegar también a los damnificados. De momento el Club Florentino Meguino, acá en ujú, Comodoro, por si alguien está escuchando, está recibiendo elementos de higiene personal, toallas, cepillos de dientes, jabón, shampoo, ujú, higienizarse, lo están recibiendo ahí. sí. También en el Club Atlético Talleres Juniors, que son dos clubes que quedan muy cerca a esta zona del desmoronamiento. De hecho, el Club Talleres eh, puede que llegue a ser muy afectado por este desmoronamiento si se llega a dar, Ujú, se tiene que dar el otro 80% del desmoronamiento para que haya un equilibrio y deje de avanzar, pero de momento están organizando comidas, están recibiendo donaciones, bueno, y después no hay un alias para colaborar. ujú, ujú. A Claro, ver, sí, está sí. bueno eso porque para advertencia, Ujú. ¿no? De aquí Se cortó un no surjan sí, estas estafas. está bien, Claro, sí, obviamente. sí. Se cortó, decía, si no hay un alias entonces. Exacto, Ah, exacto. perfecto. No, Eso. no hay un alias para hacer Ujú. aportes desde afuera de Comodoro Rivadavia. Bien. Elías, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo y bueno, Abrazo el enorme, abrazo ¿no? desde acá por la situación que viven todos ustedes. Muchísimas gracias por estar atento a la situación y bueno, seguiremos en comunicación seguramente para actualizar. Hasta luego, nos Gracias. vemos. Lo teníamos a Elías Baraquián, periodista del portal El Comodorense de Comodoro Rivadavia. Emergencia geológica y urbanística, así lo definió el Consejo Deliberante. Son 300 los evacuados, algo que se sabía que en un momento iba a pasar. El desplazamiento se pensaba o se venía de 1 centímetro, poco, después de golpe por metros, partiendo prácticamente las viviendas, como veíamos Sí, que ha dejado, en decían, las imágenes, una sí. catástrofe, algo que se ve solamente en las películas, cuando, ¿viste esa película del fin del mundo? Algo Sí, sí. similar. 90 familias que Ujú. no van a poder volver a sus hogares, que construyeron ladrillo por ladrillo. Lo que cuesta Sí, construir sí, ahora sí, en la sí. Argentina. Ahora buscarse un lugar Sí, nuevo. primero para alquilar, ahora Ujú. evacuados en un club, como sea, con lo puesto muchos, Sí. y pensando que